Buen día, estimadas alumnas y estimados alumnos de segundo de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a su clase de matemáticas del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de seguir ampliando sus conocimientos. Yo soy el profesor Rubén García Madero y los acompañaré durante la clase del día de hoy. Además, al final de la lección tendremos una invitada especial que nos contará algunas de sus experiencias relacionadas con sus conocimientos en el tema de las matemáticas. En esta sesión ampliaremos nuestros conocimientos sobre la multiplicación de números positivos y negativos y explicaremos las reglas de los signos de la multiplicación. Recuerden tener a la mano su cuaderno, un lápiz, su libro de texto de Matemáticas 2 y todo lo que necesiten para tomar nota de la información más relevante y para escribir las dudas e inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión. En la sesión anterior representaron con una multiplicación sumas iteradas de números positivos y de números negativos. Utilizaron números positivos y negativos para representar las ganancias y pérdidas que obtuvo Juan durante un juego de canicas con sus amigas y amigos. Y también aprendieron el resultado de multiplicar dos números positivos y de multiplicar un número positivo por un número negativo. ¿Lo recuerdan? Ahora resolvamos multiplicaciones de números positivos y negativos. Pero en esta ocasión lo haremos para representar movimientos, es decir, avances y retrocesos. De acuerdo con los conocimientos que adquirieron en la sesión anterior, les hago las siguientes preguntas. ¿Qué piensan que sucede al multiplicar un número negativo por un número positivo? ¿Qué tipo de número tendrá el resultado de estas multiplicaciones? ¿Qué sucederá al multiplicar dos números negativos? Si no conocen las respuestas, aquí las buscaremos. Para esas y muchas otras preguntas que seguramente ya se están haciendo. Comencemos. Para responder las preguntas, simularemos el desplazamiento de un móvil sobre una recta numérica, tal como se muestra en la siguiente animación. El móvil se desplaza sobre la recta numérica a partir del 0, hacia adelante, es decir, avanza. De reversa, retrocede y en dos sentidos, derecha e izquierda, que genera 4 diferentes movimientos. Ya vimos los desplazamientos que puede realizar el móvil. Ahora veamos en qué consiste cada uno de ellos. Tomen nota de cómo se realiza cada movimiento, porque más adelante los retomaremos. Movimiento 1. El móvil se coloca en el 0 orientado hacia la derecha, hacia los números positivos, y se mueve de frente, es decir, avanza. Con este desplazamiento, cuando el móvil se detiene, queda ubicado sobre los números positivos, como pueden ver en la imagen. Movimiento 2. El móvil se vuelve a colocar en el 0 orientado a la derecha y se mueve de reversa, es decir, retrocede. Este desplazamiento hace que cuando el móvil se detenga, quede ubicado sobre los números negativos. ¿Se dieron cuenta de lo que sucede con estos movimientos? Ahora veamos los otros dos movimientos o desplazamientos que puede realizar el móvil. Movimiento 3. El móvil se coloca en el 0, pero en esta ocasión orientado a la izquierda, hacia los números negativos, y se mueve hacia el frente, es decir, avanza. Con este desplazamiento, el móvil se ubicará sobre los números negativos cuando se detenga. Movimiento 4. Finalmente, el móvil se coloca orientado a la izquierda y se mueve en reversa, es decir, retrocede. Este desplazamiento hace que el móvil quede sobre los números positivos después de detenerse. Por si tienen alguna duda o por si no alcanzaron a tomar nota, veamos nuevamente los movimientos que realiza el móvil. En la diapositiva 2 podemos ver los desplazamientos o movimientos 1 y 2 del móvil. Y en la diapositiva 3 veremos los desplazamientos 3 y 4 del móvil. Con esto ya tenemos listo y claro cómo se desplaza el móvil. Listo, ahora que ya conocemos los desplazamientos del móvil, los utilizaremos para representar y justificar los resultados de multiplicar números positivos y negativos. Tomen nota de cada situación e intenten resolverla antes de que se den las respuestas. Al final, validarán si estuvieron en lo correcto. Consideremos el movimiento 1. El móvil está en el 0 orientado a la derecha
y se desplaza 3 veces avanzando 2 unidades en cada desplazamiento. ¿A qué número llega el móvil? ¿Qué signo tiene ese número? ¿Con qué multiplicación podemos representar la situación? ¿Pudieron responder? Veamos si sus respuestas son correctas. Al moverse hacia la derecha 3 veces 2 unidades en cada desplazamiento, el móvil queda situado sobre el número 6 positivo. Este movimiento puede representarse con la multiplicación 3 positivo por 2 positivo igual a 6 positivo. La multiplicación entre números positivos representada con el desplazamiento del móvil ya lo vieron en la sesión anterior, como una ganancia de dinero. Ahora vamos a ver el movimiento 2. Antes, recuerden que los números positivos pueden considerarse como avances y los números negativos como retrocesos. El móvil está en el 0 orientado hacia la derecha y se mueve de reversa 3 veces 2 unidades en cada movimiento. ¿A qué número llega el móvil? ¿Qué signo tiene ese número? ¿Con qué multiplicación podemos representar la situación? Escriban sus respuestas. Muy bien, vamos a ver si estuvieron en lo cierto. Al realizar los movimientos mencionados, vemos que el móvil queda sobre el número 6 negativo. Este movimiento lo podemos representar con la multiplicación 3 positivo por 2 negativo igual a 6 negativo. Hagamos una pausa para analizar las multiplicaciones anteriores. En estas operaciones, el tipo de número o el signo de cada factor están determinados por la orientación y el movimiento del móvil, ¿correcto? Veamos la siguiente presentación. El primer factor de cada multiplicación está determinado por la orientación del móvil. Es decir, si el móvil está orientado hacia la derecha, el primer factor es un número positivo, pero si está orientado hacia la izquierda, el primer factor es un número negativo. El segundo factor está determinado por el movimiento del móvil. Si el desplazamiento es hacia el frente, el factor es un número positivo, pero si es de reversa, entonces el número es negativo. Las reglas anteriores nos permiten justificar las multiplicaciones que resolvimos para representar los dos primeros movimientos del móvil. Observemos nuevamente el movimiento 3 y el movimiento 4. Reflexionemos lo siguiente. Considerando que el móvil se desplaza 3 veces 2 unidades en cada uno de estos movimientos, ¿en qué número quedará el móvil en cada caso? ¿Qué multiplicación representaría cada situación? ¿Cuál sería el resultado de estas multiplicaciones? Vayan anotando sus resultados. Ahora veamos qué sucede con los siguientes movimientos. Consideremos el movimiento 3 y que el móvil se desplaza nuevamente 3 veces 2 unidades en cada desplazamiento. Respondan. ¿A qué número llega el móvil? ¿Cuál es el signo de ese número? ¿Qué multiplicación representa este movimiento? Veamos si están en lo correcto. De acuerdo con las reglas que vimos, como el móvil está orientado hacia la izquierda, el primer factor de la multiplicación es un número negativo y el segundo un número positivo porque el móvil avanza. Entonces tenemos que la multiplicación que representa el movimiento es 3 negativo por 2 positivo igual a 6 negativo. Comparemos los movimientos 2 y 3. Observemos que en ambos casos el móvil quedó en el número 6 negativo. Por tanto, podemos afirmar que 3 positivo por 2 negativo es igual a 3 negativo por 2 positivo igual a 6 negativo. Y además podemos afirmar que al multiplicar un número negativo por un número positivo, el resultado es igual a un número negativo. Es decir, negativo por positivo igual a negativo. Ahora, analicemos el último de los movimientos del móvil. Seguiremos considerando el desplazamiento
3 veces 2 unidades en cada movimiento. Observen, de acuerdo con las características del movimiento 4, ¿en qué número quedará el móvil después de realizar los desplazamientos? ¿Qué signo tendrá ese número? ¿Qué multiplicación representa estos movimientos? Analicemos estos desplazamientos. Como el primer factor de la multiplicación está determinado por la orientación del móvil y, como en este caso es hacia la izquierda, entonces el primer factor es un número negativo, es decir, 3 negativo. El segundo factor es 2 negativo porque el móvil se mueve de reversa. Ya que tenemos los dos factores y la posición final del móvil, resolvamos la multiplicación. 3 negativo por 2 negativo es igual a 6 positivo. Muy bien. De acuerdo con lo visto en los ejemplos del móvil, podemos afirmar que al multiplicar dos números negativos, el resultado es un número positivo. Es decir, negativo por negativo es igual a positivo. ¿Qué les pareció? ¿Les resultó comprensible? Ya representamos los 4 movimientos del móvil con multiplicaciones de números enteros, positivos y negativos. Ahora resolvamos juntos los siguientes ejemplos relacionados con el mismo caso. Movimiento 1. El móvil se mueve 6 veces 3 unidades. Movimiento 2. El móvil se mueve 4 veces 5 unidades. Movimiento 3. El móvil se mueve 5 veces 2 unidades. Y movimiento 4. El móvil se mueve 4 veces 4 unidades. ¿Listas y listos? Vamos a responderlos. Para el movimiento 1, la multiplicación que resuelve la situación es 6 positivo por 3 positivo igual a 18 positivo. Para el movimiento 2 es 5 positivo por 3 negativo igual a 15 negativo. Movimiento 3, la multiplicación es 2 negativo por 7 positivo igual a 14 negativo. Y finalmente, para el movimiento 4, la multiplicación es 4 negativo por 4 negativo igual a 16 positivo. ¡Felicidades! Seguramente lo hicieron muy bien. Si hubo dificultades, analicen cuáles fueron y apóyense en su libro de texto para consultarlas y resolverlas. Con el trabajo de esta sesión, aprendimos que existen criterios que deben aplicarse al multiplicar números positivos y números negativos. A estos criterios se les conoce como las reglas de los signos de la multiplicación. Vamos a ver en qué consisten. Reglas de los signos de la multiplicación. Positivo por positivo es igual a positivo. Positivo por negativo es igual a negativo. Negativo por positivo es igual a negativo. Y negativo por negativo es igual a positivo. Ahora vamos a resolver un problema en el que aplicaremos lo aprendido sobre la multiplicación de números positivos y negativos. Leamos el problema. En una ciudad, la temperatura era de 8 grados Celsius a las 10 de la noche. A partir de esa hora, la temperatura comenzó a descender en promedio 3 grados Celsius cada hora, es decir, menos 3 grados Celsius durante las siguientes 7 horas. ¿Cuál era la temperatura en la ciudad a las 5 de la mañana? ¿Cómo podemos establecer cuántos grados descendió la temperatura? ¿Qué operaciones permiten obtener la temperatura a las 5 de la mañana? Vamos a representar la situación en la recta numérica. Podemos simular el problema con el movimiento del móvil. ¿Lo recuerdan? El móvil se coloca en 8 grados Celsius porque es la temperatura inicial del problema y se mueve de frente hacia la izquierda 7 veces 3 unidades en cada movimiento, porque ese valor corresponde al descenso promedio de la temperatura cada hora. Así podemos ver que la temperatura en el lugar después de 7 horas, es decir,
a las 5 de la mañana era de menos 13 grados Celsius. Muy bien, ya resolvimos gráficamente el problema. ¿Qué observaron de acuerdo con lo que aprendimos? ¿Qué multiplicación representa el descenso de la temperatura? ¿Con qué operación podemos representar y resolver el problema? Efectivamente, ahora vamos a resolver la situación aritméticamente para saber si están en lo correcto. La multiplicación que representa el descenso de la temperatura es 7 positivo por 3 negativo, porque la temperatura se movió menos 3 grados 7 veces. Pero para resolver el problema, también tenemos que considerar la temperatura inicial, es decir, 8 grados Celsius. Por lo anterior, la operación que resuelve el problema es 8 más 7 positivo por 3 negativo. Para resolver la operación tenemos que aplicar la jerarquía de operaciones. Recordemos en qué consiste la jerarquía de operaciones, que es la que nos indica que primero tenemos que multiplicar y después sumar. Resolvamos la multiplicación. Sabemos que positivo por negativo es igual a negativo. Entonces, 7 positivo por 3 negativo es igual a 21 negativo. Después, a 8 le sumamos el resultado anterior. 8 más 21 negativo es igual a 13 negativo. ¡Listo! En la imagen pudimos ver que el resultado de la operación coincidió con la representación gráfica. ¿Se les ocurre alguna situación en su vida diaria en la que podrían multiplicar números positivos y números negativos? Vamos a plantearnos otra situación. Ana juega con su prima Angélica a las adivinanzas matemáticas y le planteó la siguiente. La adivinanza de Ana dice: si multiplico un número por 6 negativo y al resultado le sumo 3, obtengo 27. ¿De qué número se trata? ¿Saben qué número pensó Ana? Si su respuesta es sí, ¿qué hicieron para obtenerla? Vamos a ver lo que hizo Angélica para resolver la adivinanza. Verifique si coincide con su resultado. Leamos los pasos que siguió. Primero, tengo que representar el problema con una ecuación, que es x por 6 negativo más 3 positivo igual a 27. En este caso, x representa el número que buscamos. Es correcto el planteamiento de Angélica. Vamos al segundo paso para resolver la ecuación. Ella dice: resto 3 en ambos lados de la igualdad, por lo que la ecuación queda x por 6 negativo más 3 menos 3 igual a 27 menos 3. Al simplificar, tenemos que x por 6 negativo es igual a 24. El paso anterior le permite a Angélica simplificar la igualdad, por lo que su procedimiento es acertado. Finalmente, buscamos un número que multiplicado por 6 negativo sea igual a 24. Ese número es 4 negativo. A la izquierda de la pantalla podemos ver la comprobación del resultado. Como negativo por negativo es igual a positivo, entonces 4 negativo por 6 negativo es igual a 24 y 24 más 3 es igual a 27. Muy bien, Angélica resolvió correctamente la adivinanza. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Coincidió su resultado con el de ella? ¡Felicidades! Espero que les haya resultado provechosa la sesión y que hayan quedado claras las reglas de los signos de la multiplicación de números positivos y negativos. Si tienen dudas sobre la multiplicación de números positivos y negativos, o si quieren practicar, revisen su libro de texto y resuelvan las actividades correspondientes a este tema. Veamos un último reto. Consideremos el movimiento 3 del móvil. Si el móvil se mueve 4 veces y llega al número 32 negativo, ¿de cuántas unidades fue cada movimiento? ¿Qué operación permite representar la situación?
¿El resultado de la operación es un número positivo o negativo? Como ya les había comentado, tenemos una invitada en esta clase a la que le fascinan las matemáticas. Ella es Olimpia Figueras, quien nos platicará sobre su experiencia con las matemáticas, pues ha dedicado gran parte de su vida a estudiarlas, comprenderlas y disfrutar sus beneficios. Así es, las matemáticas te permiten acceder a otra maravillosa forma de conocer el mundo. Olimpia Figueras es investigadora en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un postdoctorado realizado en la Universidad de Londres, doctorado y maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa del CINVESTAP y estudió su licenciatura en la Escuela Superior de Físico-Matemática del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a verla. Para trabajar con fracciones negativas hay que recordar por qué surgen o dónde nos las encontramos, porque, por ejemplo, nosotros encontramos por qué necesitamos los números negativos. ¿Por qué aparecen los números negativos? A lo mejor los números naturales que son 1, 2, 3, etcétera, esos los usamos para contar. Y los números negativos, ¿por qué los necesitamos? Surgieron porque necesitábamos tener cómo representar deudas, por ejemplo, ¿no? Si yo gano 5 pesos y debo pagar 3 pesos del teléfono, pues entonces eso lo pongo como un número negativo, es algo que no voy a tener. O si saqué un préstamo de 7 pesos, pues entonces eso representa 7 pesos menos de lo que yo tengo, ¿no? Y entonces así surgen para representar los números, las deudas, por ejemplo, una de tantas cosas. La otra es las temperaturas, ¿no? Si partimos de un punto de referencia, pues las temperaturas nos van indicando si es bajo cero o sobre cero, ¿no? Y entonces nos sirven, digamos, los negativos para eso, para que en la escala que tenemos podamos tener un punto de referencia y aparezcan, pues, las que son sobre cero van a ser positivas y las que son bajo cero van a ser negativas. Y pues yo puedo entender que si me dicen que en un pueblito de Rusia están a menos 40 grados, pues ya sé que hace muchísimo frío, porque obviamente están bajo cero, menos 40 grados es bajo cero. Entonces nos sirve, digamos, para ese tipo de representación. Las fracciones, entonces, no aparecen para las deudas. En realidad aparecieron para las escalas, como esto que acabo de decirles de la temperatura, ¿no? Ahí aparecieron, ahí necesitamos las fracciones negativas. Entonces hay que entender cómo aparecen. Entonces, ¿y para qué nos sirven y qué representan? ¿Qué les pareció lo que nos compartió Olimpia Figueras? ¿Se sintieron identificadas e identificados con ella? Yo sí. ¿Será porque me encantan las matemáticas? Platiquen en casa sobre su experiencia con las matemáticas y denle una oportunidad a este mundo maravilloso de conocimientos. Listo, por el día de hoy ha sido todo. Terminamos. Hasta la próxima.